Hijos de la promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El título de hoy, miércoles 28 de abril, una nación grande y fuerte. Vaya, qué título el del día de hoy, una nación grande y fuerte. Vamos a invocar el nombre de Dios. Acompáñame en oración. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra. Queremos compartir el repaso de la lección de este día. Que tu nombre siempre sea glorificado y que podamos, Señor, ser sumisos a la voluntad del Espíritu Santo en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios no solamente le prometió a Abraham que él sería un padre de la fe o padre de multitudes, sino que también Dios iba a hacer el gran milagro de hacer una nación grande, fuerte, y que Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Dios le aseguró a Abraham que le daría una nación muy grande y una nación fuerte. Pero Abraham ya estaba anciano y estaba casado con una mujer estéril y ya no estaba en la edad de procrear esta mujer. Por lo tanto, cuando Abraham no tenía descendencia, ni siquiera ni un hijo, Dios le prometió ambas cosas. Dios le prometió descendencia y un hijo. Pero saben, no obstante, Abraham no pudo observar ni ver con sus propios ojos esta nación grande. Simplemente Dios comenzó con él esta nación, o sea, de sus lomos. Dios llama a Abraham y comienza a gestar este sueño de Dios que le revela a Abraham. Lo que sí es que Dios cumplió. Tampoco Isaac vivió para vivir. La Biblia nos enseña que Jacob llega a Egipto y apenas comienza con 70 el pueblo de Dios a estar en Egipto. 430 años más tarde, después vemos una nación grande, más de 1 millón de personas, y que Dios usa a un líder llamado Moisés. Pero sabes, finalmente Dios cumplió la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Y la pregunta que nos hace el autor de este día es: ¿por qué el Señor quiso hacer de la simiente de Abraham una nación especial? ¿Será que Dios tiene privilegios para unos y para otros sí y para otros no? El Señor solo quería otro país de determinado origen étnico. ¿Eso es lo que Dios estaba buscando? ¿Qué propósito tenía Dios con esta nación? Bueno, vamos a usar 2 textos bíblicos. Hay muchos más, pero vamos a usar los más claves. Vamos a usar Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 del libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y versículo número 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6. Leemos lo que dice la palabra de Dios. Y ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Vosotros seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Observa lo siguiente. Aquí hay un propósito que Dios está revelando. Dios le dice a su pueblo: miren, yo le hablé a Abraham, le prometí descendencia y le prometí un hijo. Si bien es cierto, Abraham no pudo ver esa gran descendencia, sin embargo, yo cumplí mi palabra. Yo le he dado descendencia y le di un hijo. Y de ese hijo, pues el hijo es la promesa. Isaac, vino Jacob y vino los hijos de Jacob, vino José y se forma este pueblo. Yo he sacado a esta nación, pero hay un propósito. Yo no estoy buscando una nación étnica para que llene, para que solamente sea otra nación en el planeta Tierra. No, yo no deseo eso. Yo deseo que ustedes sean un pueblo especial en el sentido en que yo los voy a bendecir conforme a la promesa que hice a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En pocas palabras, ustedes son el producto de mi promesa a Abraham para que revelen la luz del evangelio a las naciones. ¿Y por qué? Bueno, porque desde que entró el pecado a este mundo, Satanás nos secuestró. Y Dios interviene para liberar de este secuestro. Y la manera en que Dios va a liberarnos a nosotros de las garras de Satanás es a través del evangelio de Jesucristo, del plan de salvación.
Y Dios le dio una ilustración a Abraham cuando Abraham lleva a su propio hijo y Dios le dice, ¿sabes qué? Ya he visto que eres un hombre fiel, pero tu hijo no va a morir porque yo he hecho provisión. Ahí está el cordero para el holocausto. Dios proveerá, le había dicho Abraham y Isaac. Y Dios proveyó el cordero, Jesucristo el Hijo de Dios. Por lo tanto, el propósito que Dios estaba gestando con el pueblo de Israel era ser una bendición para la familia de la tierra, para que el ser humano, las naciones secuestradas por Satanás y que vivían en el mundo de la idolatría, pudieran tener la oportunidad de escuchar el plan de redención y que Dios, a través de la promesa de Jesucristo, estaba dispuesto a perdonarles sus pecados, a sanar todas sus dolencias y a traerlos a sí mismo. O sea que Dios se presenta a través de la historia y de la nación de Israel para traer a sí mismo a las naciones por medio de un pueblo que Dios está bendiciendo, que guarde su ley, sus 10 mandamientos, sus reglamentos, sus estatutos, para que sean de bendición. También el libro de Isaías nos dice en el capítulo 60 que Dios le dice, levántate y resplandece porque tú eres la luz para las naciones. Ahora vamos a hacer la aplicación para nosotros actualmente. Si recordamos un poquito lo que dice Deuteronomio, también Dios le dice lo mismo. Ustedes serán un pueblo inteligente porque tienen leyes que yo les he dado, que ninguna nación tiene estas leyes. Ustedes no tendrán las enfermedades que tienen las otras naciones. Ustedes tendrán la bendición de que yo mismo sea su rey y los guíe. No como las otras naciones que tienen reyes humanos que fallan. No, yo mismo los voy a guiar para alcanzar esas naciones y traerlas hacia mí. Pero vamos a hacer la aplicación. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 9 de Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo número 9. Dice lo siguiente. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El pueblo de Israel fue formado para dar luz, para anunciar la venida del Mesías, para que Dios pudiera traer a las naciones hacia sí mismo, secuestradas por el diablo, para liberar al ser humano de la opresión de Satanás y poder darle esperanza en medio de la confusión de religiones, en medio de la idolatría, en medio del paganismo, en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Dios estaba operando la salvación. Y Israel es un instrumento en las manos de Dios. Pero hoy, ¿qué? Podemos decir que tú y yo también somos hijos de Abraham, porque Dios bendijo a las naciones cuando Dios mismo llamó a Abraham. Serán benditas las naciones de la tierra por medio de Jesús en el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ahí entramos tú y yo. Por lo tanto, tú y yo también hoy somos ese Israel espiritual, somos ese Israel moderno, espiritual, si lo tomamos de esa manera. Somos hoy también el pueblo del Señor, con el mismo plan, con el mismo propósito de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, anunciar a Cristo como el Salvador y ser la luz del mundo, brillar, y somos los depositarios de la gracia, pero también somos llamados para resguardar la ley de Dios y los mandamientos de Dios y decirle al mundo que Dios en nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, somos una nación santa, un real sacerdocio. El mismo Dios que dirigió a su pueblo en el antaño es el mismo Dios que nos dirige hoy, que dirige a su iglesia, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús, pero que también está dispuesto a guiarte a ti personalmente y guiarme a mí personalmente para que en este día seamos el instrumento en las manos de Dios para anunciar la salvación y la segunda venida de Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Recuerda, somos una nación grande y somos un pueblo fuerte en las manos de Dios. Permíteme orar por ti. Querido Padre, gracias porque hoy somos una nación grande, un pueblo fuerte, pero no porque en nosotros hay poder, no porque nosotros tengamos una fuerza, sino porque el amor de Dios está en nosotros y porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque anunciamos la luz del mundo que es Cristo y brillamos para Él. Ayúdanos a cumplir el propósito y el plan para nuestra vida y seguir predicando tu palabra hasta ver en gloria y majestad a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en su segunda venida. En el nombre de Jesús, amén. El Señor te bendiga.